El Fondo Monetario Internacional le juega una mala pasada a su amigo Javier Milei, que en un par de días será presidente ya de Argentina. Le ha dicho, Banco Central de Reserva sí o sí, con lo que le desmonta el principal o uno de los principales caballitos de batalla que tuvo en campaña. Milei tocándose con la realidad. Mientras una Argentina que se prepara para el día lunes para un golpe de esos que harán historia. Está con nosotros Ezequiel Vistoletti, maestro universitario desde la academia. Su especialidad son las relaciones internacionales. Tienen que visitar en su canal Demoliendo mitos de la política. Precisamente, Ezequiel se encuentra ahora en Argentina y evidentemente tiene una mirada muy particular y especializada en el tema. Ezequiel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola Jota, un placer como siempre. Vamos, ¿cómo ves la Argentina? Acabas de llegar hace unas horas. ¿Cómo ves la Menos de Argentina? 24 horas por aquí, sí, y ya signos bien visibles de lo que comenzará desde el domingo, lunes. Ujú. Bueno, en definitiva, Jota, acá, más allá de las cuestiones más particulares, comienza el cuarto ciclo neoliberal. ¿Sí? Ok, Martínez de Hoz, el primero con la dictadura, Menem y Cavallo, su ministro de Economía en los años 90, el segundo, Macri el tercero y ahora el cuarto. ¿Sí? Pero claro, con diferencias con respecto a los ciclos anteriores, debido a que, por un lado, el único ciclo, entre comillas, exitoso de los ujú, tres ciclos neoliberales hasta ahora, exitoso en el sentido de que pudo Menem en su momento realizar la reelección y generar un ciclo largo hasta la debacle. ¿Sí? ok, Todos los ciclos neoliberales determinan tarde o temprano el inicio de una crisis descomunal, descalabro económico, político, social. La peor de ellas, por cierto, en 2001 como consecuencia de las políticas implementadas por Menem, pero claro, ahí en un ciclo entre comillas exitoso en el sentido político, ya que Menem pudo generar dos gobiernos y después abandonó el gobierno con la bomba ya encendida y eso generó la explosión y la hecatombe en 2001 con el próximo gobierno de la Rúa. ¿Por qué pudo Menem eso? Un ciclo ujú, políticamente exitoso. Bueno, porque Menem capitaneaba el partido peronista. Entonces, esas políticas neoliberales fueron acompañadas por la potencia política del peronismo, del aparato político peronista, junto a un aluvión de polenta, un regadío de polenta, muchísima entrega asistencialista de asistencia social junto a las políticas neoliberales, las cuales determinaban la pérdida de empleo de toda esa gente. Cada vez más gente desempleada, cada vez más gente pobre, cada vez menores los salarios, pero a la vez, como dique de contención, muchísima asistencia social entregada naturalmente a cambio de favores políticos, no ujú. políticas universales, no políticas estatales, sino clientelismo político. Además, lo acompañaba también un préstamo muy grande del Fondo Monetario Internacional de dólares, a partir de lo cual pudo realizar la política de dolarización indirecta conocida en la Argentina como convertibilidad. Básicamente en ese entonces una gran cantidad de reservas de dólares en el Banco Central generaban la posibilidad de un cambio uno a uno entre el peso y el dólar. La gente aparecía con dólares, perdón, con pesos en las manos, pero si querían un dólar podían realizar el cambio en cualquier banco y eso aparecía respaldado por las reservas del Banco Central en dólares. Eso naturalmente después generó la debacle de la deuda de 2001 en adelante, pero por lo menos las cosas en ese entonces aparecían sostenidas con alfileres. Polenta, dólares en el Banco Central prestados, en el medio estas políticas de desindustrialización, de precarización, de privatización de todo, bueno, desastre, un desastre, pero sostenido con esos alfileres. Bueno, ahora comienza un ciclo sin siquiera los alfileres. Jota, esa es la diferencia. Sin el aparato peronista al servicio
del gobierno de Milei, sin un dólar y no solamente eso, sino con una deuda terrible, con una situación internacional muy compleja, con una inflación muy elevada y a partir de la llegada de Milei, muy posiblemente con un aumento aún mayor en un marco recesivo, según el propio Milei. De acuerdo a las propias declaraciones de Milei, comenzarían con su gobierno durante los primeros 2 años un periodo de estanflación. ¿A qué llaman estanflación? A la combinación entre estancamiento económico e inflación, la peor combinación posible para el común de la gente, ¿sí? Bueno, entonces esas las perspectivas y ya la gente con miedo de alguna manera, agarrada de donde puede, desesperada en parte por la compra anticipada de bienes, de lo que pueda, por si puede generar algún ahorro en dólares debido a la posible devaluación a partir del lunes, en ciernes. También, yo ayer recién llegado realizaba compras en un mercado cerca de mi casa y no presenciaba escasez como tal, pero sí faltantes de productos, y precisamente de los productos más caros, por 2 cuestiones, o bien por compras anticipadas de la gente a la espera de un golpe inflacionario a partir del lunes, eso seguramente una de las causas, pero la menor, porque la gente en este momento carece de plata, de dinero para compras anticipadas, y por otro lado, lo más probable, o quizás la causa principal, por la retención de esos productos por los propios dueños del mercadito para su venta a partir del lunes a un precio mucho mayor, ¿sí? Entonces, es el futuro cercano. El panorama a mediano plazo y a largo plazo no lo podemos determinar. Comenzarán un montón de disputas, tanto internas en el gobierno como con la gente en la calle. Yo en cuanto al gobierno, presencio un giro cada vez más hacia un macrismo 2.0. Pero bueno, recordemos que el macrismo realizó avances, ellos lo llamaban política moderada, reformista, supuestamente no pudieron acometer con la fuerza deseada por las resistencias y efectivamente, más allá de lo terrible de las políticas neoliberales del macrismo y de la debacle generada en la economía argentina y por sobre todas las cosas en la situación de la deuda de la Argentina, comenzó Macri con un país desendeudado y lo abandonó encadenado a un salvavidas de plomo con el FMI. Pero bueno, yo presencio un cambio hacia macrismo 2.0 de moderación, entre comillas, en las políticas implementadas, seguramente nada, acometerán con todo. Y como en aquel entonces la sociedad argentina responderá, en aquel entonces determinó un límite a los cambios y la salida de Macri a los 4 años de gobierno. Y en este momento, bueno, en este ciclo, en los próximos meses, incluso en el próximo año, presenciaremos la capacidad de resistencia de la sociedad argentina, la relación de fuerzas y el desenlace. El final, a pesar de todo esto, Jota, ya parece escrito, porque las políticas neoliberales generan un país para 10 millones de personas en Argentina, básicamente, ¿sí? Los otros 37 millones de argentinos aparecen excluidos en distintos grados, desde el hambre hasta gente caída de la clase media a la clase baja o de la clase media alta a la clase media media a través de recortes en su capacidad de compra, en lugar de las vacaciones en el exterior, vacaciones más gasoleras, como las llaman acá, más económicas, para todos algo, ¿sí? Excepto para un pequeño grupito de beneficiados. Y tarde o temprano la crisis y la debacle hasta el próximo ciclo de gobiernos populares. Esa es la historia de la Argentina cíclica. Lamentablemente, como nación, como sociedad, no podemos realizar un proceso de aprendizaje para la ruptura de ese ciclo,
Pero Ujú. bueno, ahí aparecen muchos elementos, más allá del voto popular, aparecen muchos elementos más en esta dinámica histórica de la Argentina para el análisis relativos a sus clases dominantes, la ideología de sus clases dominantes, su función como clase dominante, como burguesía. Nosotros carecemos de una burguesía productiva, en su lugar a la cabeza del sistema económico de este país aparece una oligarquía rentista y eso, bueno, establece límites para el desarrollo de la Argentina como país y este ciclo de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Yo en mi corta o no tan corta vida, 42 años, una persona de edad mediana, yo ya recuerdo vividas por mí por lo menos 2 o 3 de estos ciclos. Alguien mayor, con 80 años, recordará más aún, pero bueno, ese es nuestro querido país. Ahora, vemos a Argentina preparándose para este reto, evidentemente, como tú dices, pues el señor que tiene una bodeguita o tiene un puesto en el mercadito y dice, si yo vendo hoy día con el dinero que tengo, ¿con qué hago reposición el martes? ¿No? Si es que vendí todo hoy día. Entonces, ese es el reto. Y nos vamos encontrando con un Milei que cada vez va siendo más bien incorporado al concepto del macrismo, como tú lo has dicho. Pregunta, ¿qué aliados le quedan a Macri hacia afuera para sostener su proyecto? El Fondo Monetario le ha dicho Banco Central de Reserva o Banco Central de Reserva. Y ese fue el caballito de batalla de Milei. Yo voy a cerrar y con todas las expresiones altisonantes que le caracterizaron, ¿no? Pero el Fondo Monetario es el que le tiene la chequera del otro lado con las cuentas y deudas. Y por mucho que lo hayan recibido con sonrisas y mostrándole los dientes, va a tener que bailar al compás que le ponga el Fondo Monetario. ¿Le están quedando aliados afuera? O sea, ¿hay aliados reales afuera? Afuera seguramente no, y para poder determinar la relación de el gobierno de Milei con los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional debemos realizar una lectura geopolítica, algo acá en Argentina lamentablemente muy escaso. Para los analistas, por lo general aquí, cualquier gobierno pro-estadounidense inmediatamente aparece acompañado, patrocinado por los Estados Unidos. Pero no, Estados Unidos presenta desde hace ya por lo menos, sí, casi 10 años, desde 2014, por lo menos en términos políticos, presenta una división social y política tremenda entre, por un lado, los demócratas y por otro lado, los republicanos, con sus respectivos electorados y situaciones sociales detrás de cada uno y alianzas de poder detrás de cada uno de esos polos, ¿sí? Bueno, y el gobierno actual de Biden realiza una lectura de la política argentina a partir de esa situación en los Estados Unidos, ¿sí? No representa lo mismo los Estados Unidos, un todo uniforme y unívoco. No, no, no. Aparece dividido en dos y desde esa división el gobierno de Biden, ubicado a un lado de ese bloque de poder, realiza una lectura de la victoria de Milei y Milei no aparece para ellos como un aliado. Massa sí habría representado un aliado del gobierno de Biden. Milei aparece como un aliado del gobierno de Trump. Por eso, Estados Unidos no va a acompañar a este gobierno como podría haber acompañado a un eventual gobierno de Massa y el Fondo Monetario Internacional, el cual en última instancia responde a los Estados Unidos debido a su poder en la Junta de Accionistas, en la dirección del Fondo Monetario Internacional, bueno, no va a ayudar a la Argentina con dinero fresco, por lo menos no en la medida de sus necesidades, por cierto, muy elevadas debido al endeudamiento con el propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, por lo menos con la conducción política actual de Biden, no va a convalidar de ningún modo la locura de la eliminación
del Banco Central, no va a acompañar, por lo menos no por iniciativa propia, una política de dolarización, algo completamente impracticable, sin el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, exteriormente aparece en una situación compleja. ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar o cómo ya está reaccionando el gobierno de Milei frente a esto, el futuro gobierno de Milei? Bueno, estableciendo el foco en los lazos internacionales beneficiosos para la Argentina, donde aparecen los lazos comerciales y económicos beneficiosos para la Argentina con sus principales socios comerciales, con China y con Brasil. Por eso, Milei, a pesar de sus declaraciones iniciales relativas a no vamos a establecer relaciones con China, no vamos a establecer relaciones con Brasil, todos comunistas, todos malvados. Bueno, ya comenzó a rectificar y establecerá relaciones con China, establecerá relaciones con Brasil y muy probablemente los únicos fondos frescos para su gobierno aparezcan de el último préstamo otorgado por la China, otorgado indirectamente a través de, lo llaman un swap de monedas, básicamente un adelanto para las importaciones y exportaciones, un adelanto de dinero a cuenta de los del futuro intercambio comercial, y ese representará quizás el único medio financiero a su disposición, medio, por cierto, negociado inicialmente por el kirchnerismo hace tiempo atrás y renovado posteriormente por el gobierno de A ver, pero Alberto Fernández. ahí me pongo como abogado del diablo. Milei se fue para Estados Unidos, se reunió con el rabino y luego se fue a hablar con el asesor del ministerio, del secretario de Defensa. Y volvió con que no va al BRICS. ¿Sí? Algo han tenido que ofrecerle a cambio de eso, porque como tú dices, el dinero que le va a llegar es de la gente del BRICS, ¿ah? Brasil y China. Algo han tenido que decirle, hermano, no entras al BRICS porque acá tengo este cheque para ti, algo te haremos en compras, o sea, algún tipo de respaldo, o es que se va a lo suicida de frente al barranco. No, a ver, Si un dirigente responde a los intereses de su país, evidentemente para determinar una acción en un sentido, favoreciendo a otro país, debería solicitar algo a cambio, ¿verdad, Jota? Esa es la lógica. Bueno, en claro, este caso, su rechazo a los BRICS responde únicamente a la ideología. Estados Unidos no realizó anuncios de ningún tipo, no realizó ofrecimientos de ningún tipo. Si efectivamente va a rechazar Argentina el ingreso a los BRICS o no, eso todavía parece en discusión, no por falta de convencimiento ideológico de los propios miembros del BRICS, tampoco de su futura canciller, Mondino, la cual, por cierto, en las pocas declaraciones escuchadas, carecen por completo de idea de las relaciones internacionales. Una señora salida de, bueno, naturalmente uno de los centros de estudios más radicales en cuanto a la ideología neoliberal, neoliberal. el SEMA, el centro de formación de los ultraneoliberales en la Argentina, pero además aparece ligada a la banca, carece por completo de idea, de formación, de conceptos, de teorías, de conocimiento práctico respecto a las relaciones internacionales. Entonces, en sus primeras declaraciones, rechazó el ingreso de la Argentina al BRICS. En algún momento, si ya no la llamaron, en algún momento la van a llamar los grandes empresarios argentinos con el aviso, cuidado con una enemistad con China porque nosotros con China generamos nuestros negocios. Entonces, Ujú. eso no aparece tan claro, lo del rechazo al BRICS, más allá de eh, las declaraciones de tinte ideológico de Milei y de Pero su... eso de decir que voy con el BRICS o no voy por el BRICS no es una cosa pequeña, o sea, tendría un valor, a ver, lo digo, si es que la canciller dice, no vamos con el BRICS, y a la media hora dicen, pues sí, no hay de otra porque es lo único que tenemos, no habla ya de quiebres o de inestabilidad en decisiones, que es lo que más preocupa del gobierno de Milei.
¿No se están cuidando de eso? Para Argentina, muy malo, pero recordá, Jota, que China presenta una política a mediano y a largo plazo de establecer relaciones económicas con gobiernos cercanos ideológicamente, como así también con gobiernos lejanos ideológicamente. No, no, Entonces, quizás incluso, lo sí, preguntaba por el pueblo argentino, que vea, oye, este dice sí y a la media hora dice no. O sea, me bueno, pero debería Jota, preocupar, sí, ¿no? sí, Ya como, todas tus ya preguntas como muy candidato es una lógicas. cosa, ¿no? Pero como alguien que ejerce el poder y es otra. O sea, no hay Sí, esa mínima percepción de la Jota, todas responsabilidad tus en eso. preguntas muy lógicas a partir de la lógica, pero por momentos la Argentina carece de lógica, entonces un candidato puede puede presentar como propuesta la venta de hijos y la venta de órganos y que la gente lo acompañe electoralmente, no porque quiera eso, sino sencillamente porque rechaza otra cosa. Entonces, bueno, ante una situación muy mala como la actual, una locura por ahí quizás nos ayude. Ese es el cálculo político del votante, del 55% de los votantes. Entonces, en ese contexto, Jota, una contradicción en política internacional, la gente no está enterada de nada, Jota, lamentablemente, respecto a la política internacional, a lo que connotaría un ingreso pleno al BRICS y un acercamiento a todos estos países para la Argentina, el potencial de cara a el nuevo orden mundial en Mm. formación ya. Eso lamentablemente no va a determinar la postura de los votantes de Milei en el corto plazo, como sí lo va a determinar de repente un aumento de precios muy elevado o cuando comiencen los recortes prometidos, y ahí sí seguramente el gobierno de Milei va a responder a su propio programa político, cuando comiencen los recortes en los salarios, las jubilaciones, la A eso educación voy, pública, pregunta. la salud pública, ahí sí la gente va a reaccionar. Arranca el gobierno de Milei el día domingo, en la práctica sería el día lunes. ¿Qué se puede esperar en los primeros 30 días? ¿Qué medidas ha de tomar? ¿Qué se sabe va a liberar? Por ejemplo, ¿no? Uno lee cosas acá y dice, ¿no? Se van a liberar los alquileres, porque ahí alquilar es una cosa y tú entregas tu alquiler y no sabes si alguien se quedará con tu casa. Entonces van a liberar los alquileres. Bueno, malo, no sé, eso habrá que evaluar con el tiempo. ¿Qué medidas se van a tomar de aquí a los primeros 30 días? ¿Qué se sabe en medio de lo caótico que pueden ser las ideas del señor Milei y de su equipo? Bueno, por un lado, los recortes estatales, ¿sí? Una poda muy grande en todo el aparato estatal. Y recordemos que si bien la derecha eh, conquistó una victoria ideológica muy grande cuando estableció una asociación entre la reducción del Estado y la reducción de la politiquería, de la corrupción, de los gastos superfluos de los políticos, lo cual en términos objetivos representa menos del 1% del gasto estatal, representa algo simbólico, pero bueno, en la cabeza de mucha gente eso aparece asociado, pero en realidad el recorte del gasto va a determinar inmediatamente un recorte de los salarios públicos en la educación, en la salud, en las fuerzas de seguridad, naturalmente también, un recorte por sobre todas las cosas de las jubilaciones y las pensiones de todo tipo, Ujú. importantísimas en la Argentina, un recorte incluso de la gente empleada en el Estado, la gente con un cargo fijo, con un cargo en la llamada planta permanente, bueno, esa no va a abandonar su cargo porque legalmente aparece protegida, pero mucha gente aparece contratada por el Estado y Ujú. seguramente realizarán un recorte enorme, con lo cual va a aparecer un montón de gente desempleada debido a eso. Así que por ahí, sin lugar a dudas, el primer avance y Los naturalmente pasajes subirán. bueno, segundo recorte relativo al gasto público, el inicio de la disminución de las subvenciones, Jota. Y las subvenciones básicamente subvencionan o patrocinan
la energía y el transporte. Así que, tanto como pueda, porque estas medidas, J, en Argentina generan reacciones inmediatas, ¿sí? Si de repente el pasaje de tren o el pasaje de colectivo, como llamamos aquí en Buenos Aires a los autobuses, protagonizan un aumento muy grande, eso inmediatamente determina para el bolsillo del trabajador, por muchos de los trabajadores en la Argentina aparecen en el conurbano bonaerense, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y todos los días recorren eh, el trayecto desde las afueras de la ciudad hacia la ciudad a sus trabajos y de vuelta a sus casas. Por ende, eso para el costo del transporte determina en última instancia su poder adquisitivo. Cuanto más dinero de su bolsillo al transporte, menos dinero para alimentos. Así de sencilla la ecuación, J. Bueno, la disminución de las subvenciones al transporte aparecerán seguro entre los planes de Milei hasta donde pueda, hasta donde podrá. Bueno, eso lo determinará una vez más la resistencia popular y la resistencia de los empresarios a cargo del sector, especialmente en energía, el otro sector fuertemente subvencionado por el Estado. Por cierto, para los ilusos de, bueno, pero ¿por qué debe el Estado realizar subvenciones de la energía y del transporte público? Bueno, en todos los países del mundo, y cuanto más desarrollados, más aún, el Estado patrocina el transporte el transporte público, realiza subvenciones del transporte público y de la energía porque representan factores para la producción indispensables, ¿sí? Pregúntenle si no al gobierno alemán. Digo. Bueno, básicamente después del subidón ligado a la guerra, en parte por culpa de los propios países europeos, bueno, patrocinaron más o menos la mitad de los aumentos, los desembolsó el Estado directamente, y aumentos de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en aumentos energéticos, en gran medida los desembolsó el Estado, el resto lo desembolsó el trabajador de a pie en Europa. Así que por ahí, J, sin dudas, una de las primeras medidas del gobierno. Por otro lado, seguramente también el intento de liberalización del tipo de cambio, el dólar, si no libre por completo, comenzará Eso, un proceso. eso sí tienes que explicármelo bien, porque el dólar argentino es algo que todavía no entra en mi cabeza. ¿Sí? Dólar Bueno, Milei, dólar Cueva, dólar... a ver, como para niños de 5 años. Sí, no tan sencillo para un niño de 5 años, pero básicamente la economía argentina presenta una estructura bimonetaria, con una moneda propia, pero con una dependencia permanente del dólar, el cual determina no solamente los costos relativos, el atesoramiento, sino incluso también la realización de muchas transacciones directamente hechas en dólares. Y cuanto más devaluado el peso argentino, cuanto más débil, más fuerte el uso del dólar. ¿Sí? Por ejemplo, para la compra de una propiedad o incluso de un automóvil, muchas veces quieren los vendedores su valor en dólares directamente. Bueno, Argentina presenta un tipo de cambio oficial, ¿sí? Un precio del dólar para los importadores y los exportadores mucho más bajo que el precio del dólar libre en la calle. Ese dólar oficial representa más o menos entre el 80 y el 85% del comercio internacional. La gran Pero mayoría de para las entender, ¿cuánto vale un dólar real de la calle y un dólar del un banco? dólar en la calle más o menos 1.000 pesos y un dólar oficial más o menos 350, si no recuerdo mal ahora. Esa es la diferencia, el triple. ¿Sí? Eh, a Y es ese casi precio oficial, imposible tener acceso al dólar del banco, digamos. como persona de a pie, no, en Ajá. absoluto. Y cada vez más difícil. Ahora, con esos dólares a ese precio oficial, bueno, representan
el 85% del comercio internacional. Cualquier importador o A eso voy, exportador, quien va a pregunta. realizar una compra, una importación o una exportación, ahí sí aparecen esos dólares a Mm, ese precio. Entonces, todos los bienes importados en realidad responden a ese dólar. Sin embargo, el dólar no oficial, el dólar de la calle, mm. determina las expectativas, determina los precios, porque ese representa el dólar Acá, accesible al común de la gente. pregunta, Sí, pregunta, pregunta. sí, A ver, entonces, si alguien tiene una fuente de ingresos en dólares que viene de fuera, tiene cierta capacidad de decir, esto lo voy a pasar más o menos estable. ¿Se podría entender de esa manera? claro, si alguien con ingresos en dólares ahora, con el peso tan barato, sí, esos dólares con muchísimo valor, siempre y cuando esos dólares ingresados de Ah, manera irregular, no oficial, ¿sí? Entonces esa persona puede realizar el cambio de esos dólares por pesos al cambio no oficial pero con entonces cualquier la lógica vecino de o Milei con... no Sí, se entiende, porque los dólares que le están llegando por China, están llegando por Brasil. O sea, sí. ¿dónde está la lógica? No entiendo. Bueno, No, no, básicamente, no me... algunos sectores quieren una devaluación, otros no, según el sector económico. Los exportadores naturalmente quieren una devaluación porque entonces sus dólares presentan un valor mayor y no la exportación de esos bienes, el pago en dólares y la recepción de pesos al precio oficial. ¿Sí? Por eso buen negocio a la devaluación para los exportadores. Para los importadores, por lo general, lo contrario, ¿sí? Cuanto más caro el dólar, más caras las importaciones. Lo que sí genera de seguro una devaluación en la Argentina, debido a esta situación del dólar de la calle utilizado como referencia para los precios, bueno, inmediatamente genera un aumento de los precios generalizado, no solo de los precios de los bienes importados, lo cual respondería a la lógica, porque claro, esos bienes a partir de una devaluación presentan un valor mayor en pesos, sino incluso de los bienes producidos aquí por una cuestión de vamos a llamarlo, cultura económica de la Argentina, ¿sí? Los precios medidos con relación al dólar. Y si el dólar aparece más caro, entonces inmediatamente cualquier formador de precios genera un aumento de los precios, mientras que los salarios Mm. recién van a acompañar ese aumento más adelante, después de negociaciones, de luchas. Inmediatamente un aumento de precios genera un descenso de los ingresos fijos de los asalariados, de los jubilados, de los pensionistas, etcétera, etcétera. Así que esa otra de las medidas, J, en cuanto a las primeras semanas seguramente, sí determinarán una liberación total del dólar o una devaluación por partes. Eso no lo podemos determinar hasta que presenten el plan y Ya, hasta que los primeros pasos de ese plan generen resultados, porque puede que quieran la liberación total y eso determina un descalabro económico absoluto, con una hiperinflación inmediatamente desencadenada, y bueno, a partir de ahí comienza otro juego, ¿no? El juego la de la calle, supervivencia política. la calle en este momento suena, ¿qué sonará? Seguro, la calle tarde o temprano va a comenzar porque esto, una vez más, los ciclos neoliberales presentan un final cantado, ¿sí? ¿Qué Desencadenan tanto, pero qué tanto hecatombes. de romance le van a dar? ¿Qué tanto de luna de miel le van a dar a Milei? Bueno, esa la pregunta. Por lo general, siempre los analistas políticos presentan la idea de los 100 días de romance inicial, pero si en esos 100 días genera una devaluación, una liberación total del dólar, eso determina una devaluación impredecible, un aumento de precios impredecible pero elevadísimo, bueno, esa luna de miel representará una luna de miel muy traumática, por llamarlo de alguna Milei ha manera. dicho que va a ejercer los poderes que tiene para llevar a cabo sus políticas de Estado de las manos de la fuerza pública. Y hemos visto que está poniendo en posiciones de las instituciones castrenses y policiales a gente que no es muy proclive a respetar o entusiasmarse por los derechos humanos. Eso preocupa con una calle que podría sonar muy rápido y desde el otro lado gente que
está puesta ahí con la cachiporra en la mano. Tercer elemento de las políticas de Milei en las primeras semanas, un aumento muy fuerte de la represión. Para eso la designación de Patricia Bullrich, hasta hace poco tiempo parte de la casta, después una persona de una grandeza enorme, ahora su propia ministra. A propósito de contradicciones, J, hace poco todo el macrismo representaba la casta y ahora todo el macrismo aparece en el gobierno de Milei. Algo previsible, naturalmente, para cualquier ¿Y el analista más o elector de a menos pie serio. no tiene una reacción frente a eso? El El que le elector votó a de a Milei. pie, J, parece desesperado y completamente desconcertado. Y en esa desesperación determinó un salto al vacío en la búsqueda de algo distinto después que los Sí, últimos dos nadie gobiernos. puede juzgar eso, la verdad. O sea, es que... Claro, ah, claro. Entonces, y además después de los fracasos de, bueno, por un lado Macri, pero después del paupérrimo gobierno de Alberto Fernández también. Entonces, hasta cierto punto ¿Quién es Alberto responde a la Fernández? lógica ese voto Suena, alocado. me suena ese señor Alberto Fernández. Sí, un personaje, sí, condenado al olvido en la historia, pero bueno, también fueron cometidos errores lamentablemente por las fuerzas políticas de mayor peso dentro del campo popular con su designación como presidente. Pero, J, de nuevo, en cuanto al tercer punto, esto de la represión, Sí, la triste. policía brava y la represión, con lo que connota, ¿no? Básicamente en Argentina, el endurecimiento de las posturas de las fuerzas policiales básicamente determinan, por un lado, el inicio del gatillo fácil, ¿sí? Esto de primero contra la delincuencia, primero el disparo y después la pregunta. Y por otro lado, la represión de la protesta social y su asimilación, la asimilación de la delincuencia, naturalmente combatible y condenable, con la protesta social, un derecho constitucional. Y vamos a presenciar, obviamente, la represión de la protesta, sí, con muchísima dureza. Ezequiel Bistroletti, muchas gracias por habernos acompañado. Desde aquí un abrazo inmenso a ti y a todo el pueblo argentino. Fuerza, coraje, inteligencia en estos momentos tan difíciles. Argentina es muy cercano a la patria grande en el término de que representa mucho en el término de las Malvinas, por ejemplo, para los peruanos. Argentina siempre será tan cerca. Así que fuerza, hermanos queridos. Ezequiel, no sé si Gracias, quieras Jota. hacer alguna reflexión final. No, un abrazo. Una vez más, cuarto ciclo neoliberal, comienza la resistencia y un proceso de reconstrucción de las fuerzas populares para el futuro. ¿Cuán cercano o lejano? Bueno, lo determinará la capacidad de resistencia de nuestro pueblo argentino. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.